Nos estabas comentando respecto del estado vegetativo, ¿no es cierto?, de tu marido durante 4 años, él tuvo un accidente de tránsito, era una situación de la cual no se podía salir, ¿no? Vos como abogada hiciste una especialización en bioética, te convertiste en magíster de bioética, pero justamente para ver qué circuito legal podías atravesar, ¿no es cierto?, ¿para qué? ¿Qué es lo que estabas buscando exactamente en ese momento? En realidad, después que hice todo esto, de verdad tenía la necesidad de escribir sobre estos temas y entonces decidí hacer el magíster en bioética en la UCA. Y bueno, y con mi tesis final fue tratamientos proporcionados y desproporcionados en estado vegetativo, los cuales tomé los aspectos médicos, éticos y jurídicos. Y yo siempre sostuve, a través de mi trabajo, que en realidad nuestro ordenamiento jurídico nunca ha prohibido el tema de rechazar o abstenerse o quitar tratamientos que ya no son adecuados para la situación del paciente. Porque al menos la doctrina católica, que ha estudiado mucho sobre este tema, no es porque sea la doctrina católica, sino que ha estudiado mucho, rechaza tanto la eutanasia como el encarnizamiento terapéutico. Y bueno, fue así que llegué a hacer esta tesis y bueno, siempre sirve y ayuda para la legislación. Yo asesoro en la Comisión de Salud de la legislatura, donde también hay un proyecto que se está discutiendo muchísimo. Y bueno, también en esta, que tuvo media sanción en diputados y que ahora se está tratando, también tuviste injerencia. He acercado lo que sea respecto a mi trabajo y he explicado muy bien muchas situaciones. Claro, porque nosotros planteamos a propósito de los artículos, ¿no?, que la modificación de 7 artículos de una ley que ya existe, pero que no está reglamentada. El senador Aníbal Fernández justamente estaba dando la explicación de cada uno de los artículos y se explayaba al respecto, ¿no? Diciendo que por otra parte no era ni eutanasia ni un suicidio asistido. En absoluto. Que eso es una diferencia a tener en cuenta, ¿no? Y por otra parte, cuando un estado, ¿no?, de salud es totalmente irreversible, que se pueda tener un consentimiento informado, como trata la ley, ya sea por el paciente o por un familiar, porque a veces el paciente no puede tener un discernimiento exacto de qué es lo que le está pasando, ¿no?, como para poder tomar una decisión. En ese caso, ver cuál es su estado de salud, el tratamiento que se le está siguiendo, si está de acuerdo con él mismo, y por otra parte también de discontinuar ese tratamiento que tiene que ver con la prolongación artificial de la vida a través de los circuitos que se están implementando en ese instituto médico, también cuáles son las consecuencias que le va a traer. Porque no nos olvidemos que también hay consecuencias respecto de que nuestro tratamiento. Yo creo que esta ley es absolutamente importante, porque si bien dije que dentro del ordenamiento jurídico no había ninguna prohibición al respecto, es importante porque es una guía para los médicos. Y lo importante es que ellos van a poder ejercer de mejor manera su profesión, porque es la buena praxis. Entonces, los factores que hacían de que no se llegara, que a veces se sostenga esta vida ininterrumpidamente, es muchas veces el miedo a los juicios de mala praxis, las familias también, que a veces les cuesta aceptar que ya su familiar no tiene más chance de recuperación. Cada uno debe estar muy seguro también de esa instancia, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y también creer en los médicos, porque viste que cuando uno está en un hospital, en un sanatorio, realmente está en manos de los médicos, como uno dice, porque desconoces hasta la terminología que utiliza. Lo que pasa es que, claro, en el tema de los médicos también surge el problema que ellos siempre fueron preparados para salvar vidas y para sanar. Pero no siempre es posible. Y de hecho, bueno, en condición de ser humano es que nos vamos a morir todos. Y a veces lo toman como un fracaso para ellos. Pero en realidad no es así. ¿Vos qué hablabas con los médicos en ese momento? Porque, bueno, no existía esto, pero sí directivas, ¿no? Son las directivas anticipadas. Tampoco existía, no existía nada en ese entonces, porque él falleció hace 10 años y yo la verdad que terminé mi tesis en el 2009. Claro. No existía nada de eso, pero el ordenamiento jurídico nunca prohibió, como digo, el tema de limitar los tratamientos. Si él estuvo en una terapia intensiva, bueno, yo con los médicos hablé constantemente, yo a los 20 días sabía que el estado de él iba a ser estado vegetativo, por lo cual también teníamos la posibilidad de ir limitándolo en la terapia intensiva.
Pero bueno, algunos familiares no querían esto, no podían aceptar todavía esta situación. Entonces es que se siguió con los tratamientos. Vos dijiste que en algún momento le iban a amputar una pierna, ¿no? Y casi a los 4 años le iban a sí. amputar una pierna, pero ya su deterioro físico era importantísimo. Pero después falleció, digamos, no se llegó a esa falleció instancia. sin que le amputaran esa pierna. Por lo menos mantuvimos la dignidad en ese sentido, a pesar de todos esos años. Pero vos hubieses pedido la muerte digna de habérsete dado la posibilidad. Por supuesto que lo hubiese hecho de un principio, pero aparte el problema más grave que teníamos nosotros es que estaba bajo custodia judicial como la mayoría de estos pacientes que son incapaces. Entonces, a veces es imposible. Yo creo que la justicia en familia debe ir avanzando en esto. Y en nosotros, bueno, fue muy terrible porque la verdad que ni siquiera nos pudimos despedir en paz, porque yo misma hice los escritos, tener que estar luchando en semejante estrés para esto, creo que es injusto. Y además que se tiene que tener en cuenta lo que el paciente quería. Además nosotros habíamos llevado testigos de amigos de Eduardo, y bueno, tampoco la jueza les tomó declaración. Respecto a lo que el paciente quería, o sea, Eduardo cuando se manifestó respecto de algo en relación con esto, porque él entró en estado vegetativo, pero desconozco la situación en la cual él ingresa al hospital después del accidente de tránsito. Es que desde el accidente que nunca lo más atropellan a él. Se despertó. Claro. Nunca más ahí. O sea, nunca se despertó. Pero él siempre, cuando estaba bien, siempre me decía, mira, la verdad que a mí, cuando yo esté mal, a mí, por favor, no... córtenme todo tipo de tratamiento, y se lo decía a los amigos. Claro, cuando esté mal, y por eso también... Si yo llego a estar inconsciente, y lo decía en otras palabras, si llego a estar gaga, por favor no me sigan. Claro, no, pero por eso quiero ir a esto, porque se refiere a la inconsciencia, ¿no? Cuando el paciente no está consciente o hay muerte cerebral, porque hay casos en que por ahí un tratamiento es muy doloroso, pero hay una sobrevida, ¿no? ¿Qué contempla la ley respecto de eso y qué opinás vos como magíster en bioética? ¿Se entiende la diferencia de lo que te digo? Porque el estado vegetativo es como muy puntual, es un estado irreversible. Eso es lo que sé. Viste que es muy diferente a, por ejemplo, tener una enfermedad terminal. Absolutamente. ¿No? En la cual digas, bueno, el paciente diga, no quiero tener esta continuidad de tratamiento porque es muy doloroso, los parientes lo ven mal, yo prefiero que no me pase esto, que por ahí es lo que dijo Eduardo en su momento. No previendo desde ya, ¿no es cierto?, que podría llegar a pasar una cosa de esta naturaleza, ni podría estar en un estado como el que estuvo. Sí, entiendo muy bien lo que vos me estás diciendo. Porque por ahí hay gente que está escuchando y le pasa con muy familiares. importante, pero es muy importante, porque la verdad que a través de los medios la gente puede entender muchísimo mejor qué es eutanasia, qué no es eutanasia, y puede estar más segura de lo que puede pedirle a los médicos. En esos casos puntuales que yo te estoy planteando... Esta ley contempla todos los casos, porque se trata de enfermedades irreversibles, de situaciones terminales, y el estado vegetativo no tiene un proceso de muerte, no hay proceso de muerte, es una situación irreversible, que mientras que uno lo vaya manteniendo, curándolo de todas las infecciones y de todo lo que tenga y alimentándolo, va a seguir viviendo años, como es lo que está sucediendo en muchos casos. Y otro tema son otras enfermedades como oncológicas que van llegando de a poco a su final y la persona está consciente. Entonces, también hay un límite, a veces desde el mismo diagnóstico, que a veces es tan contundente el diagnóstico, donde no hay posibilidades, que inmediatamente se pueden ir realizando cuidados paliativos que hacen que la persona tenga una mejor calidad de vida. O se pueden ser conjuntos el tratamiento que se hace de quimio o lo que fuera con el tratamiento paliativo, que es que en realidad lo hace un equipo interdisciplinario, porque son psicólogos, médicos que tratan tanto a la familia como al paciente y que tratan que tenga la mejor calidad de vida hasta el final, mientras que se pueda, sin dolores y pudiendo hacer cosas que a lo mejor antes no hacía, o trabajando o insertándose en otra actividad. Y el estado vegetativo es una situación muy diferente. Sí, totalmente. Porque en el estado vegetativo las personas lo que tienen es afectada la corteza cerebral. Está dañada la corteza cerebral, que serían las neuronas. Por lo tanto, hay diferentes causas para llegar a eso. Unas son por causas hipóxico-anóxicas, que es
lo que produce el mismo cuerpo. El típico ACV, accidente cerebrovascular, es uno. O por una lesión traumática como la que tuvo Eduardo por un accidente de tránsito. Toda la doctrina científica mundial, la verdad, la evidencia muestra de que luego de 3 meses de una lesión hipóxico-anóxica, de estar en estado vegetativo, o de 1 año después de una lesión traumática, ya se considera permanente. Y se ha demostrado que después de ese periodo nadie se ha podido recuperar, nadie pudo recuperar su conciencia. Por lo tanto, es más lícito limitar los tratamientos. Porque convengamos que el estado vegetativo, a contrario de lo que la gente cree, no está dormido. O sea, está despierto justamente. Y mueve los ojos, pero no puede entender. O sea, puede abrir los ojos y sorprenderse por una luz, pero no puede pensar, esta es una luz que se está prendiendo. Hasta puede toser, hace muecas. Y a su vez, lo que a veces cuesta entender es que las personas, cuando les quede ese familiar en estado vegetativo, dicen, ay, por favor, podría vivir o podría estar mejor, pero en realidad es al revés. O sea, el estado vegetativo es una chance más que se le ha dado a esa persona para que viva. Porque esto fue por el tema de las técnicas de neurointensivismo. Se han desarrollado de tal manera que antes estas situaciones directamente ni siquiera hubiesen tenido la chance de estar en estado vegetativo, si hubiesen decididamente muerto, lo cual está bien que la ciencia haya avanzado, pero después también debemos decir cuál es el límite ético para esto. Bueno, te agradecemos muchísimo. No, nosotros gracias a ustedes. Vamos a seguir con el debate parlamentario, porque bueno, hoy quizás pueda salir sancionada la ley, teniendo en cuenta que ya tiene media sanción, así que el debate se está dando en la Cámara Alta. Sí, seguramente que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Belén. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información en Tarde a Tarde, en C5N.